Nosotros. Línea directa 4-325-1220. Soñar con Fundación Argentina a las Naciones, Camino a la Verdad, FANCB, presenta su programa por 10º año consecutivo, Despertando Conciencia, con las doctoras Graciela R., Adriana Bellanovsky y equipo FANCB. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a FANCB el carácter de diversos estatus. Estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social. Estatus observador en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Asociados al Departamento de Información Pública. Estatus observador permanente en la Convención Marco de Cambio Climático. Estatus observador en la Convención para la Lucha contra la Desertificación. Cofundadores del Consorcio Mundial de la Felicidad. FANCB es cofundador de la Comisión de Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, Mercosur, UNASUR. Integrantes de la Comisión de Actuación Profesional en entidades sin fines de lucro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre otros. De abril a diciembre, sintonizanos cada miércoles de 21 a 23 horas por Ecomedios AM 1220. Míranos en vivo por EcoTV a través de la www.ecomedios.com o escuchanos en tu celular bajando la aplicación Ecomedios. Con toda mi voluntad. hasta el destino enfrentar y por siempre mis huellas. Muy buenas noches, querida audiencia. Claudia Palazzi los saluda en esta noche, como todos los miércoles, en un programa más de Despertando Conciencia, un programa de FANCB, Fundación Argentina a las Naciones, Camino a la Verdad, conducido por la doctora Graciela R. Janovsky y la doctora Adriana B. Janovsky, por aquí por Ecomedios AM 1220. Por supuesto, también nos podés ver a través de la web por www.ecomedios.com y ahí vas a poder llegar a la, ¿cómo es que se dice? ¿Viste? Cuando apretás el icono. El link o el icono, claro, Link. de EcoTV, y nos vas a poder estar viendo también en vivo a través de tu computadora. Rápidamente te voy a facilitar nuestros teléfonos para que te estés comunicando con nosotros al 4586-2293. Reitero, 4586-2293, o también te podés comunicar a través de WhatsApp al 011 15 40 72 39 49. Reitero, 011 15 40 72 39 49. Por supuesto, hoy un programón, como siempre. Sí, súper humildemente, con invitados de lujo, como siempre. Qué programa el miércoles pasado, imperdible fue ese programa. Si lo querés, podés volver a escuchar. Exactamente, lo podés volver a escuchar ingresando justamente a la www.ecomedios.com, y ahí podés buscar Despertando Conciencia y escuchar el reportaje que le hicimos a la presidenta de nuestra organización, que no siempre se da esto, donde ella pudo explayarse del por qué se crea también FANCB y el sentir también de nuestra organización, para que nos conozcas un poquito más. Y podés vernos también si querés. Por supuesto. A través del canal de YouTube. Sí, eso fue lo que dijimos. Nos podés escuchar y nos podés ver, digo. Muy bien. Bueno, buenas noches. Marisa Vergara aquí como todos los miércoles en este tu programa Despertando Conciencia. Y bueno, gracias a Dios, de todas partes del mundo, de muchos lugares nos dicen que no se escuchan, así que un saludo a todos aquellos que nos siguen miércoles a miércoles. Y bueno, hoy, la semana pasada estuve hablando de un tema que es el tema de la vivienda, como elemento integral del derecho a un nivel de vida adecuado. Y justamente una de las cuestiones que estábamos hablando es las situaciones de vulnerabilidad a las que se ven expuestos muchísimas personas a nivel mundial, por ejemplo, ante los desastres naturales.
Decía el informe de la relatora especial del derecho a la vivienda que desde 2008 un promedio de 26,4 millones de personas al año han sido desplazadas por desastres naturales, incluidos deslizamientos, terremotos, inundaciones, tifones y tsunamis. La probabilidad de verse desplazado por un desastre es actualmente un 60% mayor que hace 4 decenios. Y esto está relacionado con la cuestión del cambio climático, ¿no? No sorprende que un factor fundamental de la vulnerabilidad sea la urbanización rápida, no planificada y mal gobernada, entre otras cuestiones. Y con relación, algo que obviamente está totalmente relacionado no solamente con la cuestión de vivienda, sino con realmente es un desastre humanitario, es las consecuencias que ha dejado el huracán Matthew. Y quiero compartirles algunos datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en su último informe del día de ayer, que dice que el huracán causó un daño significativo en Cuba, Haití y Bahamas, donde todavía se continúan evaluando cuáles son estas consecuencias. Se estima que en Haití unas 2,1 millones de personas están afectadas por el huracán, de los cuales 1,4 millones representan cerca del 13% de la población, están en necesidad de asistencia de socorro inmediato. Recordemos que Haití no lograba recuperarse todavía de las consecuencias del terremoto que sufrió hace unos años, y ahora le cae la situación del huracán y realmente las consecuencias son desastrosas. Los datos oficiales, si bien en los medios se hablaban de muchísimas más muertes, hablan de 336 muertes en 7 departamentos. Lo que sucede es que estos son los que están identificados y los que se pueden cuantificar desde el punto de vista oficial, pero realmente se hablaban de más de 900 muertos, pero no son oficiales. El número de evacuados es de 61.537 personas en 191 albergues temporales. El pasado 10 de octubre la comunidad humanitaria, en coordinación con el gobierno de Haití, lanzó un llamamiento de ayuda financiera para 3 meses enfocados en proveer asistencia para salvar la vida de 750.000 personas y lo que se requirió son 120 millones de dólares. Con relación a la salud, el huracán supone un riesgo de un nuevo aumento en el número de casos de cólera. Hoy ya se hablaba de más de 20 muertos en Haití, nada más por el cólera, debido a los daños en infraestructura de agua y las inundaciones en curso. La OMS ha informado de un aumento en el número de casos en varios lugares de Haití. La OPS y la OMS están aumentando la vigilancia y asesorando al gobierno, adaptando su plan contra el cólera para tomar en cuenta los efectos del huracán. Está enviando 1 millón de dosis de vacunas contra el cólera y también socios de salud están entregando medicinas e insumos para el tratamiento. Hay grupos de médicos, equipamientos médicos en pediatría, obstetricia, traumatología que también están siendo enviados, así como set para el tema de los mosquitos, materiales de albergues y demás. Otra de las cuestiones, decíamos, y obviamente está relacionado con el cólera, es la cuestión de agua, saneamiento e higiene, que también se vio seriamente afectados. Docenas de sistemas comunitarios de agua directamente están interrumpidos por el huracán. O sea que hay muchísima gente que directamente no tiene acceso a agua potable, a agua segura, y es lo que están tratando de ver de qué manera se puede abastecer de agua, inclusive a los hospitales. De agua potable. Agua potable, si no, claro. vamos a estar con más, se va a estar multiplicando infinitas veces más el tema del cólera. Claro. Cerca de 750.000 personas, entre ellos 315.000 niños, se consideran en riesgo y en necesidad de ayuda. En asociación, varias organizaciones con UNICEF entregaron suministros de emergencia preposicionados, incluyendo kit de aguas para familias, tabletas de purificación de agua, lonas para los mosquitos, llevando ayuda casi inmediata a 10.000 personas en los departamentos de Gran Ace y Sur. Los suministros preposicionados de UNICEF con el Ministerio Nacional de Agua Potable y Saneamiento consta de depósitos de agua, bombas de agua, cubos de almacenamiento de agua, cloro y tabletas de purificación de agua, entre otras cosas, ¿no? Con relación a otro tema muy serio es la cuestión de la seguridad alimentaria.
Hay mucha gente que depende de, por ejemplo, los cultivos para poder subsistir. Claro. Uno de los grandes problemas de los que se estaba hablando son las inundaciones, que son inundaciones con agua del mar, por lo que fue el huracán. Y eso dice que inhabilita la tierra por muchos años. Claro. Entonces ese es un tema muy serio. Cambia la acidificación del suelo. Claro, entonces es un desastre. Informes preliminares de evaluación de emergencia de seguridad alimentaria revela que entre 60 a 90% de la cosecha se ha perdido en Northwest, casi 100% de la cosecha destruida en Gran Ace y más de 90% en Sud. Se estiman daños dramáticos a la cosecha, ganado y pesca, con la mayoría del país dependiente de la producción de subsistencia para satisfacer sus necesidades de alimentación. La restauración de la agricultura y los medios de vida basados en la pesca es fundamental para evitar la dependencia alimentaria. Esto es en el caso de Haití, pero también están pasando un caso parecido por ejemplo, en Bahamas, donde también los informes indican que hay severos daños en los medios de vida en Andros, con pérdidas de cultivos y capullos de langosta al 100%. Imagínate, ¿no? Además de equipos perdidos o dañados, y se va a requerir apoyo con los medios de vida. Se están enviando ayuda alimentaria, se están enviando, por ejemplo, en el caso de Haití, ración de alimentos compuestas por cereales, legumbres y aceite, suficiente para que una familia llene sus necesidades de alimentos por un mes. ¿Qué va a pasar después de ese mes? Todo va a depender, obviamente, de la ayuda internacional, porque evidentemente no van a poder contar con ningún medio de subsistencia propio. Así que va a ser muy importante la ayuda que se les pueda dar. Se hablaba también de pastillas para suplir la alimentación de los niños, la nutrición, en este caso. Otro tema es la cuestión de la educación. Un total, por ejemplo, en Haití, de 300 escuelas públicas están dañadas debido al huracán. Hay lugares donde directamente probablemente no se puedan volver a reiniciar las clases. Y obviamente UNICEF, como siempre, está proveyendo lugares donde se hacen como escuelas de campaña para que los chicos puedan seguir, no pierdan del todo, obviamente, la educación, ¿no? Bueno, el caso de Cuba también ha sido muy dañada. Por ejemplo, el acceso a alguna de las áreas es limitado debido al daño de caminos, puentes, árboles caídos, escombros. La tormenta causó daños también en las provincias orientales, en el caso de Cuba, de Guantánamo y Holguín, y las menos desarrolladas del país han estado sufriendo una sequía prolongada previo al huracán. O sea que a la sequía se le suman las consecuencias del huracán, y 6 municipios también han sido afectados, donde informes preliminares estiman que un 90% de las casas en los municipios, por ejemplo, de Baracoa y Maicí, han sido destruidos, donde residen unas 110.000 personas. 90%. El 90% de las casas, obviamente estamos hablando de, si habláramos las consecuencias en Estados Unidos, si bien también hubo unos cuantos muertos, pero obviamente están preparados y tienen otra infraestructura. A eso quería ir, ¿no? Claro. Discúlpame que te interrumpa, Maru, pero acá vemos con claridad por qué cuando nosotros decimos que el problema también, o a lo que nos enfrentamos con el calentamiento global, que lamentablemente hace que estos eventos climáticos sean más intensos y también sorpresivos, pero en este caso ya se venía viendo que venía, valga la redundancia, sí. Pero ¿qué pasa? Acá vemos con claridad que los más vulnerables, como en el caso de Haití, de Cuba, República Dominicana, Bahamas. Exactamente, Cuba y Bahamas, ¿cómo fueron afectados? República Dominicana también, sí. Claro, ¿cómo fueron afectados, no? Porque estás hablando de un 90%, de un 80%, de un 70%. Miles de personas sin vivienda, millones de personas afectadas. Entonces volvemos a los campos de refugiados. Y aquellos, escúchame, vamos a pensar, ahora tenemos otra cantidad de personas que van a querer migrar a otro lugar, porque están en una zona de riesgo. Cualquier isla es una zona de riesgo, claro, conforme a la plataforma de riesgo de desastres, para desastres. Entonces están en una zona de riesgo. Los eventos climáticos cada vez van a ser más grandes, van a ser más intensivos y van a ser más
van a tener más potencia. Y más recurrentes. Entonces, esto es un tema. La gente que verdaderamente sabe lo que está pasando, vamos a tener otro grupo de gente que va a querer migrar hacia otro lado. Exacto. Por ejemplo, en el caso de Haití, si ves un mapa, hay todo un sector de la isla que directamente queda como inutilizada sus tierras. Entonces Justamente. toda esa gente tiene que irse a otro lado, porque ¿de qué va a vivir? Por eso dice, la única esperanza es que vivan del mar, pero igual. Sí, sí, ¿Hasta totalmente. qué punto? Para comer no pueden vivir así, solamente. Ni tampoco ayudarlos solamente con legumbres. Sin vivienda. O sea, yo te escuchaba, ¿no? Claro. Es muy fácil decir, bueno, por un mes le van a dar de comer. No. Le van Por a dar un agua, mes, comida a todos, si no tienen nada. Bueno, pero por un mes le van a dar agua, fundamental, sí, y comida. legumbres. Claro. Sí, es comida. O unas pastillas también. para nutrirse. Pero no todos los cuerpos y los que no están preparados por ahí para el alimento que te mandan de ayuda, también es un tema. Porque si el cuerpo no está preparado, no recibe el alimento de la misma manera, se tiene que ir adaptando. Y a esto sumale las plagas, sumale... Exactamente. Claro. Más todo dengue, la situación, cólera, más toda la situación de estrés, bueno, etcétera, obviamente. Que eso baja las defensas. Entonces, fijémonos y vayamos relacionando cómo se desata el efecto dominó por una situación o por un evento climático. Que va a decir, bueno, qué exagerados que son. Siempre ocurrieron, siempre pasaron. Sí, claro, siempre ocurrieron, siempre pasaron, pero no teníamos de magnitudes tan fuertes, o si había de este tipo de magnitudes, era uno cada tanto, ¿sí? Pero hoy, a causa del calentamiento global, nos estamos enfrentando, como bien decíamos recién, que estos eventos son cada vez más recurrentes, exactamente, y bueno, y no tenés la capacidad de recuperarte, que ya te está tocando otro, que fue el caso de Haití. Después de semejante terremoto, sí, tiene que enfrentar este tema del huracán también. Hasta acá, ahora va lo tuyo, que justamente... Sí, continuamos con el tema del marco de Sendai, que es justamente la continuación de lo que fue el marco de acción de Yogo, y recordamos a la gente que el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre va del 2015 a 2030, al igual que la Agenda 2030, que es la continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Estos son los nuevos objetivos, que es la continuación, los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que van del 2015 a 2030 también. Así que nuestro marco de acción de Sendai, lo que nosotros veníamos compartiendo, habíamos dicho que tenemos 4 prioridades de acción. La primera es comprender el riesgo de desastre, que es la que estamos desarrollando en estos últimos miércoles. La segunda es fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre para gestionar dicho riesgo. La tercera, invertir en la reducción del riesgo de desastre para la resiliencia, punto fundamental de lo que estábamos mencionando recién. Justamente invertir en la reducción del riesgo de desastre para la resiliencia, ¿sí? No solamente a nivel económico, armar fondos, sino también a nivel educativo. ¿Cómo preparo yo a la gente en cómo tengo que reaccionar frente a estos eventos? ¿Sí? Pero bueno, obviamente con los más vulnerables, a causa de la precariedad de sus viviendas. Imagínate Haití. Exactamente. Cualquier viento te tiró la casa abajo. No, y aparte, ¿con qué recursos cuenta ese gobierno para hacer qué? Sí, y todo muy lindo, ¿no? Sí, se necesita tanto dinero. ¿Quién lo va a dar? Bueno, hay una serie de países, que yo no lo traje ahora acá, una serie de países que ya lo están dando, pero no es suficiente. Bueno, estaban hablando de, creo que 25 millones, que bueno, no es nada. Estamos hablando de 120, dijiste vos. 120 que se necesitan. Hasta Sí. ahora se Dijiste dieron 25 hasta ahora. Exacto. Que la mayoría fue Haití. Y que no caigan en manos corruptas. Bueno, claro, obvio. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Y entramos otra vez en la vulnerabilidad de los niños. Sí, es todo un tema. Por eso es muy importante saber qué hacer. Por eso es muy importante estar preparados, no solamente en qué es lo que tengo que hacer frente a un evento, sino también estar preparados económicamente. Yo formé un fondo en mi casa, en mi familia, tengo un fondo para este tipo de cosas, económico, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Preparaste una reserva de alimentos no perecederos? Sin ir más lejos, ¿tenés un botiquín en tu casa? ¿Tenés un botiquín en tu casa? Exactamente.
No, pero ¿qué vamos a armar una reserva de dinero para esto si acá no pasa nada? Bueno, preguntémosle a la gente de La Plata si pasó o no algo. Preguntémosle a la gente de Santa Fe si pasó Luján, algo o no. Preguntémosle a la gente de Luján si pasó algo o no. O tantos otros lugares de la provincia de Buenos Aires que fueron con sufren inundaciones también. Entonces, me parece que no nos podemos dormir en esto. Muy bien, y la cuarta prioridad es aumentar la preparación para casos de desastres a fin de dar una respuesta eficaz y para reconstruir mejor en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción. Y la prioridad número 1 que nosotros venimos compartiendo, la que estuvimos justamente compartiendo, era a nivel nacional y local, y ahora vamos a comenzar con la mundial y regional, la comprensión del desastre. ¿Qué es la comprensión del desastre? Y bueno, justamente para lograr todo lo que venimos compartiendo anteriormente, para lograr lo anterior, debemos entonces, nos dice a nivel mundial y regional, potenciar el desarrollo y la difusión de metodologías y herramientas de base científica que permitan registrar y comunicar, mirá, acá viene justo, ¿no?, las pérdidas causadas por desastre y las estadísticas y datos desglosados pertinentes, así como potenciar la creación de modelos, la evaluación, la representación cartográfica y el seguimiento relativos a los riesgos de desastres y los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples. Muy bien, y digo el último, que igual esto lo vamos a volver a reiterar para que vayamos teniendo presente todo lo que se está teniendo en cuenta en este marco de Sendai, para que justamente lo que estábamos mencionando recién empecemos a reducir estos riesgos, claro, ¿sí? Y empecemos a ayudar a la población, a toda la población a nivel mundial, de que no sufran estas pérdidas no solo económicas y de sus cosas, de lo que les costó ganar, sino también pérdida de vidas humanas. Muy bien, vamos a continuar con este tema, pero como todos los miércoles vamos a ir entonces a la retransmisión de Radio Naciones Unidas en español y enseguida volvemos. Desde los estudios de radio de la ONU en Nueva York, esto es Naciones Unidas en Acción. La importancia de la implementación en el continente africano de las primeras fases de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda 2063 de la Unión Africana fue el mensaje que abrió la Semana de África en la sede de la ONU en Nueva York. El secretario general adjunto de Naciones Unidas para África, Majed Abdelaziz, calificó ambos planes como históricos y complementarios. Los países africanos ya han tomado medidas para cumplir las ambiciosas metas y aspiraciones de las agendas rápidamente. Por ejemplo, se han comprometido a reforzar la integración regional al incrementar las inversiones en desarrollo de infraestructuras y permitir el libre movimiento de personas, mercancías y servicios a través del continente con el objetivo de crear una zona africana de libre comercio, dijo Abdelaziz. No obstante, destacó que África no puede embarcarse en la ejecución de las agendas sin ayuda externa. El evento inaugural de alto nivel de la Semana de África, auspiciada por el Consejo Económico y Social de la ONU, contó con la asistencia del secretario general Ban Ki-moon, quien acogió con beneplácito los avances que se han logrado en África en los últimos años y abogó por continuar avanzando en los planes de desarrollo con el apoyo internacional. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, propuso elevar los impuestos a las bebidas azucaradas para disminuir el consumo de esos productos. Un informe de ese organismo de la ONU, en ocasión del Día Mundial contra la Obesidad, señala que esa estrategia podría ayudar a reducir el impacto de esa enfermedad y de la diabetes del tipo 2. La OMS subrayó que un aumento del 20% en los precios al por menor lograría una reducción progresiva de la consumición de esas bebidas. Francesco Branca es director del Departamento de Nutrición de la OMS. La mayor parte del consumo de las bebidas azucaradas se ha desplazado de los Estados Unidos a América Latina, donde lamentablemente Chile y México son los mayores consumidores del mundo, explicó el experto en una conferencia de prensa en Ginebra. Varios países ya cuentan con impuestos de ese tipo, entre ellos México y Hungría. El informe de la OMS propone además elevar los impuestos a las comidas con grasas saturadas e hidrogenadas o trans.
A su vez, sugiere subsidios para las frutas y vegetales frescos que consigan una reducción de los precios entre un 10 y 30% y un estímulo del consumo de esos alimentos. La OMS indicó que en 2014, 1 de cada 3 adultos, un equivalente al 39% de los adultos mayores de 18 años, padece sobrepeso, mientras que en 2015, 42 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso u obesidad. Las agencias de la ONU que operan en Haití redoblan sus esfuerzos estos días para asistir a la población damnificada tras el paso del huracán Matthew, que causó cientos de víctimas y grandes daños materiales. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, prepara el envío de 1 millón de vacunas contra el cólera para evitar la propagación de la enfermedad ante la contaminación del agua por las inundaciones. El doctor Dominique Legros, experto de la OMS en cólera, explicó la importancia de que la población cuente con agua potable. Lo importante es que hemos visto una disminución pronunciada entre el inicio del brote en 2010 y el periodo 2013-2014. Pero desde 2014 los casos han vuelto a aumentar cada año y en 2016 se han registrado más enfermos que en 2015. La razón es simple, la gente aún carece de acceso a agua limpia. Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, ha logrado de momento entregar comida a más de 10.500 personas en las localidades de Jérémy y Les Cayes, al sureste del país. Según el PMA, entre un 60 y un 90% de las cosechas han quedado destruidas y la industria pesquera está paralizada, lo que agrava la situación alimentaria en el país. Por último, UNICEF indicó que al menos 300 escuelas fueron arrasadas por el huracán, con unos 100.000 niños afectados, por lo que su personal trabaja para establecer colegios temporales y enviar materiales educativos. La seguridad social en Europa del Este, Turquía y el centro de Asia está cada vez más amenazada, al punto que 37 millones de personas se encuentran en empleos vulnerables o en el sector informal, el equivalente a 1/3 de la clase trabajadora. Así lo destaca un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, dado a conocer en Bruselas, Bélgica. El documento revela que 80 millones de personas han pasado a la clase media desde 2001, de un total de 230 millones, mientras que otras no pueden encontrar empleos dignos ni acceder a servicios de salud y educación. El programa de la ONU acreditó la situación al lento crecimiento de la Unión Europea y Rusia y a los bajos precios de las materias primas. El estudio insta, entre otros objetivos, a reducir los altos impuestos para promover el empleo formal, donde la protección social y el derecho de los trabajadores es más seguro. Esto ha sido Naciones Unidas en Acción. Muchas gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. La doctora Graciela Rijanovsky, cofundadora, presidente y CEO de la Fundación Argentina de las Naciones Camino a la Verdad, FANCB, diplomada en Harvard University, John Fitzgerald Kennedy School of Government en Estrategias de Gobierno, diploma y medalla de oro 2009 del Comité de Recompensas de la Unión Europea, integrado por la Liga Universal de Bien Público, París, Francia, en asociación con la Estrella Cívica y la Estrella Europea a la dedicación civil y militar de la Unión Europea. Diploma de la Liga Universal de Bien Público, París, Francia, como delegada internacional a cargo de Latinoamérica. Reconocimiento de la Policía Federal Argentina, Departamento de Seguridad Nacional, Operaciones de Inteligencia, Departamento de Docencia y de Delitos Ambientales en la ceremonia anual 2009. Distinción Juana Coslay, otorgada por el Consejo Deliberante de la Provincia de San Luis, Foro Nacional Ambiental 2011. Distinción a la trayectoria Gobernador Enrique Tomás Cresto,
Líderes para el Desarrollo Latinoamericano 2015, instituido por el Honorable Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom. Ha sido investida con la Banda de Honra Pública condecorada con la Estrella Universal y Título de Nobleza Universal Meritocrática, con el rango de eminencia e inscripta en el Registro Mundial de Valores del Género Humano, en la 93 Honra de Valores del Género Humano, que realiza el Consejo Superior de Eminencias de la Nobleza Universal Meritocrática, con auspicio del Parlamento Cívico de la Humanidad y la Academia Internacional de la Diplomacia y las Profesiones 2016. La doctora Adriana Bellanovsky, cofundadora, vicepresidente y vice-CEO de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad, FANCB, recibió la distinción a la trayectoria Gobernador Enrique Tomás Cresto, Líderes para el Desarrollo Latinoamericano 2015, instituido por el Honorable Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom. Cosas ciertas son controvertidas y otras falsas pasan sin contradicción. En una sociedad tan narcisista solo importa la conquista de imponer su propio yo. Escucha la voz de la verdad y contigo trata de ser sincero. Escucha la voz de la verdad, la voz que siempre está del otro lado de tu ego. Una cosa es aquello que uno dice y muy distinta la que nos oyen decir. Todo depende de quién esté escuchando. Muy bien, y continuamos con más Despertando Conciencia y estamos escuchando a Palito Ortega con la voz de la verdad, que como todos los miércoles, por supuesto, nos está indicando que el bloque de la doctora Graciela R. Janovsky ha comenzado. Muy buenas noches, querida audiencia. Hoy la verdad que con unos invitados, ya no puedo decir, me quedé corta. Pero estamos planificando algo que realmente se va a despertar tu conciencia sí o sí. Vos sabés que el día 12 de octubre es el Día de Respeto a la Diversidad Cultural. Un día de reflexión y diálogo intercultural acerca de los derechos humanos de los pueblos originarios para construir entre todos una sociedad más justa y democrática. El 12 de octubre se conmemora en todos los países hispanoamericanos en recuerdo al momento histórico en que las personas de Europa Occidental arribaron por primera vez al continente americano. Desde el año 1917, por decreto del entonces presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, se recordó esta fecha bajo el nombre del Día de la Raza. En el 2007, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo presentó un proyecto por el cual se proponía cambiar la denominación de ese día por Día de la Diversidad Cultural Americana. La iniciativa se concretó por medio del decreto 1584/10. Este cambio radicó en que la división de la humanidad en razas carece de validez y que, además, esa categoría constituye una concepción político-social errónea y a la vez peyorativa. Por lo tanto, su utilización solo favorece reivindicaciones racistas. A su vez, el Plan Nacional contra la Discriminación, donde FANCB participó, estableció entre sus prerrogativas que el 12 de octubre sea un día de reflexión histórica y diálogo intercultural. Esto implica dejar atrás la conmemoración de la conquista de América y el proceso que solo valoró la cultura europea para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y aportan a la construcción de nuestra identidad. Y
con relación a este tema, les tenemos una sorpresa muy interesante para compartirnos algo que realmente nos enorgullece como argentinos, pero todavía no, che. Te dejo con el intríngulis. Te cuento algo. Vos sabés que el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas hizo un estudio económico y social durante el 2016 sobre el que nos habla acerca de la resiliencia al cambio climático, una oportunidad para reducir desigualdades. Como todos saben, para FANCB este es un tema vital al que yo no me canso de repetirles en cada oportunidad que hacer un análisis con una perspectiva integral nos permite a nosotros tener la capacidad de resiliencia, la capacidad de reacción frente a desastres de distintas naturalezas, no solo naturales, sino antropogénicos, conflictos sociales, conflictos armados, terrorismo, todo en definitiva ataca el medio ambiente en el que nosotros vivimos. Y esto nos permite a nosotros reflexionar acerca de ¿qué es lo que ocurre con nuestro medio ambiente cuando ocurren esos problemas? Y automáticamente lo que sabemos es que cuando esto ocurre, lo primero que pasa es que se afecta el medio ambiente. Al afectarse el medio ambiente, ¿qué pasa? Se afecta la libre disposición de los recursos naturales, nuestra esencia vital. Y a partir de eso, ¿qué ocurre? Se generan desplazamientos de contingentes humanos y no humanos, animales también, ¿no es cierto?, que van de una zona a otra. Se llama desplazamiento, reitero, lo digo siempre, cuando el movimiento se produce dentro de un mismo país. Y migración de un país a otro. Pero el hecho de que refugiados estén colmando distintas naciones adyacentes a naciones que están teniendo problemas de diversa índole. Miremos, por ejemplo, lo que pasa en Haití, todo lo que estaba comentando Marisa antes, la problemática de la situación por conflictos sociales o conflictos políticos. Esto hace que la gente quiere sobrevivir y busca una mejor calidad de vida, pero cuando las naciones no advierten esta situación y no desarrollan planes de contingencia, de emergencia, ¿qué es lo que ocurre? Automáticamente se ven sobrepasados en la dimensionalidad de su capacidad y automáticamente eso nos conlleva a nosotros a que se den situaciones de desbalance económico. Cuando esto ocurre, empiezan a surgir las reacciones de xenofobia, racismo, discriminación, estallidos sociales, y en definitiva revoluciones. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Por eso es tan importante que nos preparemos, como decimos siempre, tenemos que mirar la pizza entera, con todas las porciones, y de manera integral ir previendo en una perspectiva de proyección humana, donde supervisemos que la vida sea el derecho primordial que debemos nosotros proteger. Nosotros entonces, para poder mitigar todos esos riesgos, necesitamos tener altura de miras, una visión holística y no encerrarnos en la profesión que cada uno de nosotros tenemos o en aquello que nos place primero para saciar nuestro ego, sino rejerarquizar nuestras prioridades, y comprendiendo que el bien común debe ser lo primero en nuestra jerarquía de valores, entender por qué ese bien común a la primer persona que bendice, entre comillas, es a nosotros mismos. Por eso es tan importante compartir esta visión en este momento y entender, como dice el Consejo Económico y Social, donde FANCB tiene estatus consultivo especial, ¿cuál es el impacto de los peligros climáticos? Para el siglo XXI, sostiene el Consejo, todas las hipótesis predicen la lenta aparición de cambios como el incremento de la temperatura terrestre y de los océanos, la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar en todo el mundo. La hipótesis también predice un aumento de la frecuencia o intensidad de los fenómenos climáticos extremos, como las olas de calor y las precipitaciones. Los médicos se tienen que preparar también para poder cubrir esta situación. Si se hace caso omiso de estas manifestaciones del cambio climático, es probable
que se desencadenen un aumento en la incidencia de la pobreza al ralentizar el crecimiento económico. Se agraven la inseguridad alimentaria, los problemas de salud y el estrés calórico, y conlleven la escasez de las aguas superficiales y una mayor exposición a las tormentas y precipitaciones extremas, las inundaciones costeras, el desprendimiento de tierras, la contaminación atmosférica y las sequías. Después de esta bendición, si no nos preparamos, no te da ganas de seguir viviendo, ¿no? También pueden provocar el desplazamiento de la población y las migraciones involuntarias, migraciones forzadas. Ahora, hay dos maneras de ver esto. O nos agarra un ataque de pánico y nos escondemos en una cueva, o tomamos esto con la bandera del desafío, agilizamos nuestra proyección y nos preparamos para que esto no nos tome de sorpresa. Por eso es que la plataforma de riesgo de desastre, que la doctora Claudia Palazzi nos está todos los miércoles un poquito avisorando, despertando nuestra conciencia al respecto, nos va mostrando cuáles son las prevenciones que debemos tomar de manera integral, y como lo venimos haciendo ya desde hace 10 años a través de Despertando Conciencia, preparándonos para que nada nos tome de sorpresa. Lo imponderable va a ser siempre sorprendente, pero estar preparado sin lugar a dudas mitiga. Por eso sostiene este mensaje del Consejo Económico y Social, esta resolución, dice que los efectos del cambio climático en los sistemas naturales y humanos se percibirán de manera desigual en los distintos países y dependerán, entre otras cosas, de su nivel de ingresos. Los peligros climáticos afectan en mayor medida a los países de bajos ingresos. Dentro de cada país en particular, cuando existen grandes desigualdades, los peligros climáticos repercuten en forma desproporcionada en los grupos pobres y vulnerables. Si no se les pone una solución, los peligros climáticos agravan todavía más las desigualdades. Lo cierto es que la necesidad de fomentar una resiliencia inclusiva, el cambio climático ha aumentado la frecuencia, la intensidad y el alcance espacial, la duración y la época de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, lo que puede dar lugar a peligros climáticos sin precedentes. Esto no es un gurú que lo está diciendo, esta es una resolución del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Ojo con menospreciar esta indicación. Lo cierto es que se considera que esos peligros pueden provocar un fenómeno físico inducido por el cambio climático que cause la pérdida de vidas humanas, daños u otras repercusiones para la salud, así como prejuicios y pérdidas en la propiedad, infraestructura, medios de subsistencia, prestación de servicios y recursos ambientales. Por eso hablábamos de la discriminación, del racismo, porque es producto de la inseguridad humana. Al centrar su atención en la situación de las poblaciones y comunidades desproporcionadamente vulnerables a los peligros climáticos, el estudio sostiene que ante la falta de políticas destinadas a fomentar la resiliencia al clima, la pobreza y las desigualdades, obviamente se exacerbarán. En consecuencia, las desigualdades estructurales en materia de activos, oportunidades, participación, presencia política, son además perpetuadas por normas que promueven la discriminación. Ojo con esto, va a tener que variar entonces el concepto político, jurídico de la interpretación del genocidio, porque los gobiernos que no analizan la responsabilidad moral, social, ética de proteger a sus poblaciones, también van a tener participación. Es fundamental eso. O sea, la rejerarquización de la asignación de recursos tiene que ver también con las prioridades que esta demanda nos está exigiendo como seres evolucionados, por llamarlo de alguna manera. Lo cierto es que el examen del reto que supone la adaptación al cambio climático no puede aplazarse.
Las iniciativas encaminadas a mitigar sus efectos son muy importantes y a este respecto existe un proceso mundial para responder a la necesidad de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero. No obstante, los datos obtenidos recientemente indican que la temperatura media mundial ya ha aumentado 0,85 centígrados con respecto a los niveles preindustriales y que la Tierra seguirá calentándose incluso si se suponen completamente las emisiones de gas de efecto invernadero, si se suspenden, Por lo tanto, las consecuencias del calentamiento del planeta seguirán dificultando la capacidad de los países para fomentar la resiliencia y evitar los efectos devastadores relacionados con el clima en las personas y los ecosistemas. Entonces, vos fíjate, si a eso nosotros le sumamos la problemática que está viviendo Europa en este momento con relación al tema de refugiados, la poca disposición, acuérdense que yo les estaba comentando que en un encuentro que tuvimos con el presidente del Parlamento Europeo, él claramente estableció que de las 28 naciones que conforman la Comunidad Económica Europea, 8 naciones se inclinaban por la solidaridad respecto de los refugiados, pero 20, entre comillas, ¿qué hacen? Priorizan la xenofobia. Entonces, todo esto va a motivar que mucha gente busque otros lugares donde rehacer su vida. África, no creo que vaya mucha gente. A Estados Unidos y Canadá, con las problemáticas que existen a nivel de migración, Dios dirá. Centroamérica, sabemos que está toda la problemática con las bandas de los maras, por eso mucha gente está de Centroamérica huyendo para Norteamérica. ¿Qué continente es el que queda? Latinoamérica, nosotros. Entonces, no hay que echar fuera, hay que prepararse de adentro para afuera, nosotros. Entonces, teniendo buenos proyectos de contingencia, de emergencia, ordenamientos jurídicos que prevean con alcance de visión estratégica esta recepción, este manejo, una preparación social, culturalmente preparada para recibir. ¿Pero de qué depende sino de los medios de comunicación? Hay que hacer infoeducación, capacitar a nuestro pueblo, no alimentar las reacciones xenofóbicas y divisionistas. Y bueno, si me dejan hablo yo las 4 horas que sigue este programa y los invitados. Allá vamos con las 4 horas. Muy bien. Tenemos una sorpresa, hoy tenemos varias sorpresas, pero yo quiero hablar con alguien que amo muchísimo, que es un padrino de FanCB, nos ha bautizado a todas. Estamos hablando de alguien que estamos esperando que se comuniquen acá telefónicamente, de alguien que amamos mucho, que tuvimos la oportunidad de llevarlo con nosotros en el 2010, cuando yo tuve la oportunidad de ser conferencista en cambio climático. Él estuvo con nosotros, lo llevamos al Ulmen Buta Lonco Lonco Buta Toki, el cacique Lorenzo Cejas Pincén, descendiente directísimo del famoso Lorenzo Pincel. En Renca, San Luis, la comunidad reconoce por ancestral transmisión oral que el tatarabuelo del actual cacique Pincén tuvo un hijo que fue engendrado en Renca con una descendiente de la Casa Real del Inca de Perú, que vino huyendo desde allí después de que Tupac Amaru fue vencido, porque los pueblos indígenas huyeron hacia el sur por el camino del Inca, de donde proviene su ancestral descendencia con los incas. En 1985, el cacique Pincén fue creador de la comunidad indígena Cacique Pincén de Trenquelauquen, y en el 85 también presentó el anteproyecto de ley 23.302, sancionada en 1985, y hay un larguísimo currículum que, si lo leo todo, mirá, es impresionante. Pero quiero contarte también que nuestro querido cacique fue el primero, pero ¿por qué te lo tengo que contar yo? Mejor que te lo cuente él. Hola, padrino, ¿cómo estás? Hola, Marí Pulamien, Marí Pupeñí, Marí Pichimalén, Marí Compuché.
Bueno, ahora sé la traducción para los que no entendemos nada. Un saludo a todos. Gracias, a todas querido. Las personas que están escuchando, todo tu radio, tu audición, todo, ¿no? Y vamos a despertar conciencia. Despertando conciencia para que estamos tratando en todo lo posible en paz y en armonía, ¿no? Con todos los medios, con todas las autoridades para que podamos lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Decime, querido cacique, sabemos que hubo un hecho histórico precisamente en conmemoración de este Día de la Diversidad Cultural, pero que más que nada encuentra su origen en el año 1988, 1989. ¿Qué te atreviste a hacer? Bueno, en aquella oportunidad, con el tema, como yo viajé en el año 87 al cumpleaños del príncipe de la Araucanía y la Patagonia, se aprovechó para hacer una gran reunión sobre los temas de las comunidades indígenas y también de todos los reinos en el exilio. Y bueno, ahí se hizo un trabajo muy importante y entre ellos me llevaron al Museo del Hombre en París, donde había un hermano charrúa embalsamado. Entonces yo me digo, ¿cómo puede ser? Y entonces ahí me dijeron, dice, pero en Argentina también hay una persona un indígena, dice, en un museo de ciencia natural de La Plata. Entonces cuando regresé acá, lo primero que hice, como yo no conocía el museo, fui directamente al museo, me llegó un hermano que hicimos Super 8, que saca fotos y eso, entonces me acompañó para sacar fotos y yo estaba. Escúchame, ¿y qué fue lo que pasó el lunes 10 a la mañana con el Museo de La Plata? ¿Qué lograste después de tantos años de lucha, querido? Bueno, logré algo muy importante, ¿no? Porque tú sabes que aquí en estos lugares, como por ejemplo ahí en Buenos Aires, La Plata, ¿no? Toda esa zona, estaban los hermanos de Huelche y Mapuche y Rancuche, ¿te das cuenta? Sí, sí. Porque figuran todos en la historia argentina. Entonces, cuando invadieron todo nuestro territorio, empezaron a traer acá al Museo de Ciencia Natural de La Plata, a traer cráneos que cortaban la cabeza a la gente como, viste, como por el día terrible, lo traían para exponerlo como trofeo de guerra, porque habían ganado la guerra, la conquista del desierto, ¿viste? Entonces, ahora, cuando yo empecé a hacer el trabajo de ir, fui varias veces, 2 veces fui fallecido porque no me pudieron darme ninguna resolución, pero después sí, comenzaron a darme a firmar un acta o firmar un acuerdo, ¿te das cuenta? Para que pudiesen devolver esos cráneos que estaban como en posesión de guerra, ¿no? Que serían los 4 indígenas acá en la Argentina, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, a raíz de eso, mucha gente se interesó, principalmente académico y todo eso. Eso no podía seguir siendo más, especialmente teníamos un gran profesor que se llamaba Rey González, ¿no? Era del Museo de Ciencia Natural de La Plata, y me dijo así, digo yo, doctor, necesito un aval, porque yo voy a Naciones Unidas, y está la doctora Lidia Cadé, que es redactora especial de los pueblos indígenas, que va a hacer un libro, ¿no? Un estudio por cómo se tiene que devolver los cráneos que están expuestos como trofeo de guerra en Argentina. Y bueno, se hizo ese trabajo y yo vine y lo traje acá, pero el doctor Rey González tuvo problemas con las autoridades, con los académicos de aquel entonces, que todavía estaban comprometidos con el tema de la conquista del desierto, que estaban los militares, ¿no? Pero sabemos que ahora, porque se nos acaba el tiempo, querido, sabemos que ahora Silvia Metrano, directora de la institución del Museo de La Plata, estuvo de acuerdo junto a otras autoridades en complementar este proceso de restitución. ¿Y qué fue lo que pasó el 10 de octubre?
Claro. Decilo cortito porque me quedan unos minutitos. Sí. Bueno, listo. Para mí es un acto muy importante, inclusive a nivel internacional, porque es uno de los primeros, sin tener que haber habido juicio ni nada, ¿viste? Que se hizo todo armoniosamente y a su debido tiempo. Gracias y eso es a lo que Dios. queremos nosotros. Eso, aparte y es un hecho histórico porque me dijiste que en ninguna parte del mundo se devolvieron... Contalo, decilo vos. Y es el inicio, de la restitución de más. Que se termine de una vez por todas, ¿no? El patrimonio cultural indígena, el patrimonio cultural de los pueblos que son vencidos por otras repúblicas o estados, ¿no? Sí. Que no sean destruidos, porque se pierde la historia del pueblo. Ya lo creo. Entonces, creo que es un acto de paz, de armonía y un acto concreto un acto concreto donde se demuestra no solo con palabras sino la buena voluntad de trabajar por la unidad de todos los argentinos. Claro, muchísimo. Eso es muy importante. Ya lo creo que sí. Nosotros no insultamos ni provocamos a nadie ni decimos nada, al contrario. Esperamos que seamos siempre bien atendidos, porque los pueblos indígenas no invadieron Europa. Sí, fue al revés. Invadieron acá. Querido cacique, se me acaba el tiempo. Vos sabés que los micrófonos de nuestro programa siempre están a disposición. Esperamos que en cuanto te restablezcas por completo en tu salud puedas visitarnos personalmente y mientras tanto contá con nosotros, con nuestro micrófono para servirlos en espíritu y en verdad. ¿Okay? Bueno, muchas gracias, adiós, hasta más breve. Dios te bendiga, querido. Un beso muy grande y realmente presentamos tu pronta restauración como un deseo de todo corazón. Un beso muy grande, gracias por atendernos y por el tiempo que nos diste. Chau, hasta pronto. Muy bien, seguimos entonces. ¿Vamos a un corte? Bueno, buenísimo, vamos a un corte y seguimos con más invitados de Recontra Super Lujísimo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido a FANCB el carácter de diversos estatus. Estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social. Estatus observador en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. Asociados al Departamento de Información Pública. Estatus observador permanente en la Convención Marco de Cambio Climático. Estatus observador en la Convención para la Lucha contra la Desertificación. Cofundadores del Consorcio Mundial de la Felicidad. FANCB es cofundador de la Comisión de Cambio Climático, Ambiente y Desarrollo Sustentable del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil de la Cancillería Argentina, Mercosur, UNASUR. Integrantes de la Comisión de Actuación Profesional en entidades sin fines de lucro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, entre otros. Sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer, puedes llegar. Soñar con lo que... Muy bien, y continuamos con más Despertando Conciencia, en la continuación del bloque de la doctora Graciela con estos invitados realmente super mega ultrasísimo. Muy bien. Tenemos el altísimo honor de que hoy esté con nosotros el doctor Fernando Luis Ceferino Basílico. ¿Qué tal, hace medicina integrativa, hace física cuántica, hace tantas cosas que mejor que lo cuente él.
realmente medicina cuántica. Fíjate vos, homeopatía, iridología, medicina antropológica, osteopatía, acupuntura, electroacupuntura. ¿Y esto cómo lo leo? Psiconeuroinmunoendocrinología. Lo leí. Buenísimo. Internación domiciliaria, cuidados paliativos, docente de cardiología de la Universidad de Maimónides, residencia en el Hospital Israelita, jefe de residentes del Hospital... Ay, Dios mío. Bueno, esto... Contanos, Doc, contanos todo lo que haces. El camino hacia atrás. Claro. Bueno, sí. Empecé como haciendo cardiología y clínica, y ya que mi abuelo era cardiólogo, era jefe del Hospital Álvarez. Ah, mira vos. Y bueno, y una vez encontré un libro que lo había escrito con un psicólogo muy conocido de los años 60, que era Isaac Duchina. Entonces escribí un libro y me interesó más la parte que clínica de infarto, me interesó más la parte de aspecto psicológico del infarto del miocardio, que era como el comienzo. En ese momento estaba bastante de moda, digamos, lo que era el aspecto psicológico, ¿no? Claro. Después se perdió un poquito. Pero eso ya movió algo seguramente en mí con 17, 16 años. No, todavía ni siquiera era médico. Bueno, empecé a estudiar medicina, me empecé a centrar en lo de los pacientes, a ver qué les había pasado. Les preguntaba, más que tuve un infarto, bueno, pero ¿qué te pasó? Tuve un infarto. Seguían diciendo y no entendían que algo había pasado antes de algo produjo eso. Eso me llevó por un camino. Después empecé a hacer cardiología, clínica médica, y ya empecé a ver desde otro lugar el paciente, más a hablar con el paciente y llevarle un café, más que hacerle... A crear una relación paciente-médico, más que el autómata copy-pega, sí, pasa esto, pasa... Hay como una necesidad de distancia durante la residencia, porque se ve, el residente, como sabrás, está ahí en el campo de batalla y tiene que luchar con pacientes que se están muriendo, y contarle a la familia lo terrible, y se hace como una especie de cáscara para protegerse. Mirá, lo sé muy bien porque mi tío fue uno de los directivos del Hospital de Quemados, así que el hermano de mi mamá, así que desde chiquitita sé lo que se sufre y la problemática psicológica también para cada uno cuando hace de todo para salvar un paciente, ¿viste? ¿No? Y no puede, ¿no? Con el doctor Benaim. Mira. Así que... Bueno, así fue que seguí estudiando y en un momento me di cuenta, empecé a hacer internación domiciliaria, cuidados paliativos con pacientes terminales, cosa que, bueno, me puso en la casa del paciente y ver el entorno familiar, que eso es muy interesante, porque en el hospital uno se aleja un poco de eso, cosa que había visto durante el tiempo de hospital. Ya después en el domicilio del paciente uno empieza a ver todo lo que es el ámbito o digamos, lo epigenético del y del como paciente. Influencia, y como influencia, para bien o para mal. Por supuesto. Bueno, ahí seguí trabajando con eso hasta que me empecé a dar cuenta que más que la medicación era el hecho de sentarme al lado del paciente. Y ahí dije, bueno, si al final era esto todo. Pero ¿para qué uno estudia tanto y termina mejorando al otro con una palabra? Que al final yo creo que define un poco la relación médico-paciente. Esperanza de vida. Es empatía. Como el otro día escuché un reportaje que estaban haciendo ustedes y escuché la palabra empatía y dije... Bueno, de eso se trata, en todos los ámbitos, no solamente en la medicina, pero por supuesto el conocimiento y el avance de la medicina en la urgencia, yo creo que es maravillosa, no tanto en el crónico, no resuelve tanto como quisiéramos, pero bueno, ese fue un poco el camino y eso me llevó a encontrarme con el doctor Fi Fernández, quien es hasta hoy mi maestro, porque hoy está cumpliendo 100 años ahora dentro muy poquito. Ay, mirá qué bien. Y hace varios años que trabajo con él. Bueno, ya ahora él dejó un poco de trabajar hace 2 años. Y yo me estoy dedicando un poco a atender sus pacientes que me ha legado y los míos, que llevo hace ya tiempo también. Así que bueno. Contame cuál es la especialidad entonces de este doctor. Mira, el doctor Fi Fernández empezó como clínico también. Cuando se empezó a dar cuenta que dando una medicación homeopática podía mejorar, le curó la cefalea a la mamá. Y ya eso lo puso en otro lugar también. Claro, le abrió otro campo. Claro, le abrió otro campo. Y así empezó a estudiar diferentes formas de
a viajar por todo el mundo, a encontrarse con formas alternativas. Formas alternativas, formas que hoy por ahí están en desuso, pero que tienen también resultados muy buenos. Y entonces empezó a aplicar una forma propia, que es básicamente usar mucho la intuición, que eso es algo que tenemos todos, que sabemos poco utilizarlo, mucho la intuición, y por supuesto tratar de mejorar con toda la medicina que sirva, ya sea acupuntura, homeopatía, naturismo, de iridología. También en la facultad no nos enseñan nada de iridología, y con solo el hecho de ver un iris, que es tan sencillo, ya uno puede tener algún dato. Por lo menos no es definitorio. Hoy tenemos muchos otros estudios que son más específicos y más sensibles, pero imaginándonos por ahí en un campo o en un lugar donde hay poco acceso a la tecnología, hay ciertas formas de hacer diagnóstico que pueden aún servir. Esto lo hace, perdón. Sí, ¿sabes qué? Yo creo que el ojo es la ventana de la vida, del alma, perdón. Claro. Entonces ahí uno puede ver todo lo que está sucediendo dentro de ese cuerpito, ¿no? Ese cuerpo que mantiene un montón de luchas internas y externas. Así es. Bueno, yo me preguntaba cómo es que en el ojo se puede ver. Porque digo, esto que es magia, está bien, hablemos de magia, pero no. En realidad hay un ganglio, que es el ganglio ciliar, que lleva todas las fibras del sistema nervioso parasimpático y simpático hacia el ojo. Entonces ahí uno encuentra el mapa. Puede variar o no un poco, pero hay cosas que uno los ve y le pregunta, ¿hiciste una cesárea? Por supuesto, y está en la marca. Vamos, esto lo puede ver cualquier médico que quiera. Lo que pasa es que yo trabajo curiosamente con el doctor Nano, que es oftalmólogo. Me dice, a mí no me interesa, me interesa lo de adelante y lo de atrás. Es un excelente cirujano, por supuesto, lo ha salvado. Ha salvado. Pero digo, es esto de no querer por ahí mirar otra cosa que es más sencilla, pero que no tiene mucha propaganda, digamos, porque tal vez no otros métodos más tecnológicos con otro costo le han ganado. O que brindan de repente una seguridad al profesional, porque es lo socialmente aceptado. Es lo que se aprendió. Exacto. Y es lo que apoya la industria también, ¿no? Claro, totalmente. Estamos de acuerdo. Digo, yo creo que una cosa no quita la otra. Todo está muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Es para sumar, esto no es para... Mirá, mientras vos estabas hablando, yo me empecé a reír porque me acordé de un chiste que contaba mi abuelo, que ya partió hace años, ¿no? Y él decía, es brusco el chiste, ¿no? Pero es real y tiene que ver con lo que vos hablabas de la intuición. Dice el chiste que había un médico muy famoso en un pueblo, ¿viste? En Europa, en Rusia. Entonces había un muchacho joven que admiraba mucho a ese médico y un día lo va a ver al despacho de él, al consultorio. Entonces le dice, doctor, dice, yo quiero ser médico como usted, quiero que me enseñe. Y el médico le dice, ¿vos estás seguro? Sí, usted dígame todo lo que yo tengo que hacer porque yo quiero ser un médico como usted. Entonces lo abrazó el hombro y le dijo, vení querido, y lo llevó hasta la ventana, corrió la cortina y dijo, ¿vos ves esto? Sí, es un cementerio. Bueno, cuando tengas tantos muertos como yo, vas a llegar a ser un médico como yo. Lamentablemente, ¿no? Pero es la intuición, es la experiencia, es el aprender. Es que a nosotros nos pasa lo mismo en cualquier profesión. Del error se aprende. Sí. ¿Entendés? No, porque uno no lo hace con si uno no quiere hacer daño, ¿me entendés? Creo que todos en distintas proporciones y en distintas ópticas, desde la profesión que uno elige, muchas veces se prioriza el bien común. ¿No es cierto? La mayoría de las veces. Entonces, máxime en profesiones, ¿no es cierto?, realmente altruistas y que demandan tanto sacrificio personal, ¿no? Así es. Así que es muy importante. Vos sabés que te quería hacer otro comentario de la importancia que tiene que ver lo que me estabas hablando del iris. En una oportunidad yo estuve hablando con un iriólogo y me mostró un libro, lo vi un ratito, no sé ni cómo se llama, pero me decía que había 5 niveles, ¿no es cierto? El nivel último, que es cuando se mira dentro del ojo y está todo re negro,
¿no es cierto? Y después cómo lo va aclarando hasta llegar al nivel 3, 2 y 1, que ya es toda luz. Y nos miró, me acuerdo que te estoy hablando hace como 15, 18 años más o menos. Sí. Y me miró y dice, vení que te quiero ver, ¿viste? Estaba con mi papá, le estaba haciendo un análisis a él, y dice que estaba en el nivel entre 1 y 0, que llegaba casi a 0, que nunca había visto tanta luz. Y me mostró un libro, y me mostró esos 5 niveles, ¿me entendés? Y me dijo entonces que eso tenía que ver con el espíritu, o sea, adhesivo. Con el espíritu. Sí, tiene que ver con un nivel energético. Totalmente. Directamente, que eso se ve, eso se observa. Contanos un poquito de eso. ¿De qué? ¿Del espíritu? De eso, no, de lo que estás hablando, porque justamente yo pienso que eso es algo que no lo puede demostrar la ciencia así nomás, y sin embargo se ha descubierto por lo que vos me estás diciendo. Sí, digamos, más allá de ser no hay estudios científicos comparativos. Claro. Hay estudios de especialistas que han visto mucho iris durante mucho tiempo y han desarrollado su manera. Yo creo Pero que esos en este 5 punto, vos lo viste. Sí, estos 5 están descriptos. Sí. De hecho se ve, y es cierto que no se ve un nivel máximo, es muy raro de ver, pero el iris básicamente es vibración. Exacto. Entonces lo que percibe es una vibración que manda básicamente el sistema nervioso autónomo. Y aparece en el iris. Esto es lo que vemos. Por eso las mujeres se enamoran de los ojos de los hombres, afortunadamente solo con los ojos. Es interesante. Las mujeres ven de otra manera. Sí, es terapéutico. Bueno, se ve mucha patología en el iris. De hecho, podemos ver hasta las características emocionales del paciente, que también es algo notable. De hecho, podemos ver muchos círculos concéntricos en los pacientes que tienen una tendencia hacia la psicosis. Y esto, fíjate que está visto en los dibujitos animados como el ojo con el espiral. Sí, es verdad. Tiene un sentido. Sí, y hay una correlación. Lo que pasa es, bueno, la mayoría de la gente no lo sabe. No hay mucha gente que hace ideología, y si la hay, no está muy bien vista. Pero digo, creo que es un complemento. No creo que sea la panacea, como no hay nada de medicina. No entendemos. Pero siempre se descubre algo nuevo. Sí, sin duda. Bueno, la columna es otro tema. El doctor Fis se dedicó específicamente, fue presidente de la Sociedad Antropológica Médica Argentina, se dedicó a estudiar la columna y viajó por toda Sudamérica estudiando cráneos y columnas de indígenas. Justo, mirá, viene para hoy. Bien. Y es otro de los tratamientos a los que nos dedicamos, que es tratar de mantener la columna flexible. ¡Wow! Que es fundamental, porque por ahí va la luz. La energía va por ahí, se reparte por ahí. Y ese es un concepto que a mí me ha sorprendido cuando empecé a trabajar con él, porque ha solucionado problemas de túneles carpianos, de intentos de reemplazo de rodilla con un tratamiento solo de columna. Bueno, y ¿quieren decir algo? No. El túnel carpiano, que es el que se encuentra en la muñeca. El túnel carpiano está en la muñeca, o problemas de dedos en martillo que se solucionan mejorando cervicales. Digo, y esto es algo que lo veo en el consultorio a diario, que realmente vienen traumatólogos y dicen, no puedo creer que estaba con el bisturí preparado y que estirando una cervical un poco, haciendo una leve tracción, mejora enseguida el síntoma. Es importante. Yo no sé los traumatólogos qué opinarán de esto, pero la verdad es que tengo compañeros que me miran y no me pueden creer. Y yo la verdad es que tampoco, porque hasta que conocí al doctor, no lo hubiera imaginado. Pero los resultados están a la vista. Hay que aprender. Y yo creo que todos los días aprendemos. Sí, ya lo Y creo de hecho sigo aprendiendo con los pacientes, como cualquier médico, hasta que nos morimos. Sí. Cualquier profesión. Cualquier profesión, porque esa es la única verdad. Y lo que decía de más muertos los médicos es así. Avicena decía, salvar a uno entre millones de muertos es un éxito para un médico. Claro. Y tenía razón. Y sigue pasando aún hoy, no somos Dios, somos seres humanos que tratamos de hacer el bien. Es así de corta. Es inevitable eso, pero es cierto, y es muy dolorosa la muerte de cualquier paciente. Escúchame, ¿y qué nos podés contar acerca de la medicina cuántica? ¿En qué consiste? La medicina cuántica, básicamente el concepto de la medicina cuántica es que somos todo el universo, desde esta mesa, los lentes o energía, lo que fuera, es partícula y onda. Sí. O sea, es dual.
Sí. Entonces, hay una característica de la partícula que es que vive un tiempo. Que es un tiempo lineal, que es el que percibimos, el que nos hace envejecer, el que vemos con el reloj. De todas maneras, ese tiempo podemos charlarlo porque también puede ser depende del estado en que estamos, puede variar. Por la frecuencia energética que tiene cada persona. Exactamente. ¿Viste? Cuando nos miran a nosotros nos dicen, estás igual, ¿qué dormís en formol? Claro. Y hay otro tiempo que es el que vive la onda energética. Y ese, la onda energética tiene una velocidad supralumínica. ¿Cómo? Tiene una velocidad supralumínica mayor a la de la luz. Está bien. No, entendí otra cosa, por eso no entendí la palabra. Entonces, en base a esto, la medicina cuántica, de hecho hay equipos que están haciéndose, se empezaron a hacer en Rusia, hoy en día se están investigando mucho en Alemania, donde lo que se hace es un tratamiento a distancia, a través de frecuencias vibratorias, a través de onda. Es un poco lo que hace la homeopatía sin saberlo. Porque lo que modifica la homeopatía no es ninguna célula, sino que modifica el campo cuántico. Lo mismo pasa con la medicina cuántica. En definitiva es el campo magnético. Es vibración. Es Einstein. Exactamente. Es Einstein con el experimento Filadelfia, el romper el campo magnético, el desarticular. Es tratar el campo magnético. Es lo mismo que mide llamémoslo vidente. Sí, sí. Un vidente lo que hace es medir el campo cuántico. Cuando ve Laura y ve información. Nosotros somos información vibratoria todo el tiempo. Claro. Sí. El campo cuántico es el que genera nuestra realidad tangible. Física. Es más, en realidad yo lo que digo siempre es que nosotros somos moléculas que estamos vibrando constantemente y nos vemos como sólidos por el alcance que tiene nuestra visión. No vacío. Porque la verdad sea esa. Es todo vacío. Es nuestra realidad, por eso yo siempre separo la realidad de la verdad. ¿Entendés? La realidad es lo que yo alcanzo a ver. Y lo creo porque vengo preparado para eso, pero la verdad puede distar muchísimo eso. Sí, me acuerdo de una pregunta que le hacen a Borges es ¿cuál es la realidad? Borges, creo que Antonio Carrizo le preguntó. Y dijo, ¿la suya o la mía? Claro, excelente. Son diferentes puntos. Depende del punto del observador, depende de la prioridad sobre la que quiere hacer el análisis. Es que justamente es el observador el que logra que eso se haga real. Exacto. Que es muy difícil de entender porque estamos acá mirándonos y decimos, espera. No, pero es verdad. Pero claro. Pero parece una paradoja, pero es así. Pero no lo es, porque en definitiva cada uno interpreta desde la óptica en la que está dispuesto, ¿no es cierto?, a interpretar. Así es. O sea, muchas veces... ¿Cómo? Vení, decilo. No, que decía que, lo que explicaba antes, ¿no? Que lo mira con la energía y la luz que tiene adentro, que lo ve a través de sus ojos, que son los sentidos. Que lo guía en sí lo que está adentro. Bueno, eso es intuitivo. Claro. Hola, Andrea Borges. Hablando de Borges. ¿Vos sos Borges también? Sí, Borges Herrera, sí. Así que... Bueno, esa es medicina cuántica. Un poco, tuve la suerte de encontrarme con Jean-Pierre Garnier, que es un físico que estudia mecánica de fluidos y galaxias. Y realmente esa experiencia me cambió un poco el enfoque. Los invito a verlos en YouTube, no voy a hablar. Ahora le hago una preguntita, doctor. Si, por ejemplo, uno puede variar la energía a través de lo que uno come. Sí, ya Hipócrates dijo eso, ¿no? Gracias por la pregunta, porque justo... sí, claro, somos lo que comemos, sin duda. Y vaya que hay temas con eso, porque lo que estamos comiendo es cada vez peor. Sí. Y una energía negativa. No es casual que... La carne y el pollo totalmente antibiótico en forma de... Solo la carne como la matan en el animal y el bife que vos comés es un bife que está con una energía negativa total. Por supuesto, está mal alimentado, está, envenenado con sustancias que no toleraríamos nosotros. Mal alimentados, no elige lo que come, la vaca está en un feedlot, comiendo lo que le dan, no camina,
Ya esto en los últimos años, hace por ahí 30, 40 años, nosotros tuvimos la suerte de comer diferente. La carne argentina. Pero no habría que hacer algo al respecto, o sea, para... A ver, acá creo que hay muchas cosas. Básicamente. Porque, ¿viste? Con el pollo pasa lo mismo, con las verduras y las cosas, con el tema, ¿viste? De los herbicidas, ¿viste? Todo eso es un veneno. El glifosato está matando, deformando gente en todo el mundo de una manera terrorífica. La automedicación también. Todo el lugar que se le dio, ¿no es cierto?, a esta famosa empresa M. Sí, ya sabemos ¿no es cierto? De quién. Sí, bueno, en nuestro país. Estos son intereses es económicos. El país del mundo que más territorio les dio, Es una pena. Porque esos son informes. Hay países, hay países como en Grecia, India, Hungría, no les permite. Bueno, yo me acuerdo en el 2003 hablando, ¿viste? Con autoridades del Parlamento Europeo, me habían dicho, ¿viste? Que les habían prohibido ya todo lo que era, ¿viste? Los alimentos transgénicos. Ese es otro tema muy interesante para investigar y desarrollar. El tema chicos con autismo y TGD, que es la nueva epidemia. ¿Y eso no es producto también de deformaciones que se dan? Contanos un poquito. Bueno, yo creo que faltan estudios serios como para que escuchen los que, tienen poder de decisión. Tienen el poder de decisión, pero sin duda que hay varios juicios ya ganados en Estados Unidos por vacunaciones. Las vacunas han salvado millones de vidas. Pero también han hecho millones de estragos. Que veo en el consultorio y veo en los niños que se les dan hasta 40 dosis de vacunas antes de los 12 años. Si un humano que va evolucionando durante millones de años tiene un sistema inmunológico tan malo como para tener que darle 40 y pico de vacunas antes de los 12 años, hay algo que la naturaleza no está llevando bien adelante, y yo no dudo de la naturaleza. En todo caso, dudo de la interpretación del hombre humano y el hombre que manipule, que quiere dirigir la situación. Pero bueno, hoy se dan vacunas quíntuples o sextuples, todas juntas. Alterar de esa manera a un niño de meses, apenas nacen, se le da una vacuna. Eso es, en principio habría que reverlo y volver y poner más los ojos sobre los efectos adversos. Y claro, y por lo menos a las pacientes, a las madres que concurren al consultorio, lo que les digo, bueno, por lo menos, si no podés evitar dar una vacuna, porque por lo menos separarlas claro, hay un tema legal ahí. Igualmente se puede hasta soslayar un poco el tema legal, pero a veces es más el miedo que tienen la familia y las madres y mismo los médicos, Sí. Nosotros hemos hecho investigaciones en la Fundación con relación a determinadas vacunas, y realmente hemos visto de casos donde la gente se ha enfermado y hasta ha muerto después de las vacunas, ¿no? Sí, bueno, hay timerosal. El timerosal es mercurio, es mercurio, y no hay duda que el mercurio es un veneno, pero lo seguimos dando. De hecho, hemos usado mertiolate mucho tiempo, ¿no? Sí. Bueno, eso es mercurio en el cuerpo, eso es muy, muy complicado de eliminarlo. Hay métodos de quelación, pero ya es ir contra la naturaleza. El glifosato que nombrabas, es muy interesante el tema de las semillas transgénicas. Sí. Pues se han encontrado pacientes con algún tipo alergias. Con muchas alergias, y pacientes con ciertos tipos de moco colónico, pero que pone huevos. Entonces parece que es un tipo de parásito que no estamos conociendo. Hay en internet, se le llama gusano cuerda. Claro. Y vemos que, le han hecho el ADN a esos, se llama gusano cuerda, búsquenlo en internet porque está definido por dos médicos rusos. Para un poquito, ¿sos médico? Decí tu matrícula. 89017, soy médico. Ok, no por las dudas. Sí, estas cosas es bueno decirlo. Son importantes de verlas porque en la experiencia uno va viendo cosas, y a veces, como es un consultorio de un médico y con una mirada por ahí poquitito y buscando como integral, maestro mío, investigando. De hecho tengo un hijo con TGD.
Mirá Entonces vos. eso me llevó por un camino. También cosas Y que tal vez un investigar. médico no hace. Un papá sí. Totalmente. Sin ir en contra de nadie, al contrario, es a favor de todos. No, porque nosotros lo hicimos desde la fundación con el ánimo de investigar y nos pasó lo mismo con todo el tema, viste, de lo que es los edulcorantes. Los conservantes también. ¿Entendés? Todo eso. Yo toda mi vida quise ser flaca, estaba con los edulcorantes hasta que vino la insulinoresistencia. ¿Entendés? Es así. Entonces, viste, es todo un Hay problema mucha en el patología páncreas. generada por lo que estamos comiendo. Por eso te lo Básicamente digo. eso. La razón, probablemente, es una pena que produciendo tanta comida no podamos alimentar al resto del mundo, ¿no? Totalmente. Porque en todo caso, bueno, se los alimentamos todos y producimos tanto. Pero bueno, estas son cuestiones de políticas ya regionales que nos exceden en algún punto. Podemos luchar desde nuestro lugar. Inclusive nosotros siempre hablamos acá de una gran diferencia que se debe hacer entre lo que es una política de Estado, que son prioridades de una nación que se tienen que realizar por medio del consenso, pero que no admiten negociación. La salud del pueblo, la paz, la educación, en fin, cosas que son básicas, ¿no es cierto? Después sí entiendo que los partidos políticos tienen la capacidad de la administración y cada uno tiene derecho a interpretar como más considere que la mejor manera de administrar esas políticas es como él entiende. El pueblo después votará, pero no podemos olvidarnos que la soberanía radica en el pueblo y el pueblo debe ser educado para saber cómo elegir, porque la demagogia existe, no vamos a decir que no, y vamos a destacar la importancia de los jueces. Porque si no hay una justicia que verdaderamente esté comprometida con la real esencia del propósito que desarrolla, evidentemente no hay institución de ninguna naturaleza en una sociedad que pueda prosperar como para decir que una nación está evolucionando, ¿no es cierto? Por eso yo hago la separación entre las políticas de Estado no negociables y las capacidades de administración que pueden ofrecernos los distintos partidos políticos, porque uno dice, bueno, yo considero que administrando de esta manera voy a llevarle bien a mi país. El otro dice, no, yo considero que administrándolo de esta manera va a ser. Pero tienen que saber que hay políticas de Estado que no son negociables ni quedan al libre albedrío de los partidos oportunamente que salgan electos. ¿Entendés? Y creo que la salud, ¿no es cierto?, es fundamental. Debe ser un plan a muchos años, no de 4 años. Exacto. Pero ese es el problema que tenemos también en Naciones Unidas, porque los diplomáticos son precisamente personas, ¿no es cierto?, que son delegados de esos gobiernos. Pero bueno, vamos a un cortecito y seguimos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios 1220.
La doctora Graciela Rejanovsky, cofundadora, presidente y CEO de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad, FANCB. Diplomada en Harvard University, John Fitzgerald Kennedy School of Government en Estrategias de Gobierno. Diploma y Medalla de Oro 2009 del Comité de Recompensas de la Unión Europea, integrado por la Liga Universal de Bien Público, París, Francia, en asociación con la Estrella Cívica y la Estrella Europea a la dedicación civil y militar de la Unión Europea. Diploma de la Liga Universal de Bien Público, París, Francia, como delegada internacional a cargo de Latinoamérica. Reconocimiento de la Policía Federal Argentina, Departamento de Seguridad Nacional, Operaciones de Inteligencia, Departamento de Docencia y de Delitos Ambientales en la ceremonia anual 2009. Distinción Juana Coslay, otorgada por el Consejo Deliberante de la Provincia de San Luis, Foro Nacional Ambiental 2011. Distinción a la trayectoria Gobernador Enrique Tomás Cresto, Líderes para el Desarrollo Latinoamericano 2015, instituido por el Honorable Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom. Ha sido investida con la Banda de Honra Pública condecorada con la Estrella Universal y Título de Nobleza Universal Meritocrática, con el rango de eminencia e inscripta en el Registro Mundial de Valores del Género Humano, en la 93 Honra de Valores del Género Humano, que realiza el Consejo Superior de Eminencias de la Nobleza Universal Meritocrática, con auspicio del Parlamento Cívico de la Humanidad y la Academia Internacional de la Diplomacia y las Profesiones 2016. La doctora Adriana Bejanovsky, cofundadora, vicepresidente y vice-CEO de la Fundación Argentina a las Naciones Camino a la Verdad, FANCB, recibió la distinción a la trayectoria Gobernador Enrique Tomás Cresto, Líderes para el Desarrollo Latinoamericano 2015, instituido por el Honorable Senado de la Nación, la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales y Club Shalom. Soñar con lo que más queremos. Muy bien, y continuamos con más Despertando Conciencia, pero esto no ha terminado el bloque de la doctora. No. Te cuento, viste, que le pedí permiso a la doctora Adriana Llanovsky. Te lo digo, por favor, queda no hay problema. Queda en familia. Pero tenemos nuestra radionovela también, Sí, ahora viene, no pero se alejen no del quería guión. terminar este bloque sin dos cositas que son fundamentales. Primero que nada, decirnos, doctor, dónde tenés tu consultorio. Están llamando y pidiendo tu teléfono. Hay una lista larga ahí de gente que está queriendo consultarte, que le haga fondo de ojo mirando con la lupa. Bueno, el consultorio está en Callao y Santa Fe, Callao 1134, piso Muy bien. 6. Capital. Capital. Y el teléfono es Repetilo. Repito el teléfono, primero 4813-1324. Y Callao 1134, sexto piso, es la dirección, Capital Federal. Repetí el teléfono. 4813-1324. Muy bien. No vayan así sin turno, por favor, porque Imposible. No, Nita, que es mi secretaria, le mando un beso, me mata. No, qué caro. ¿Qué le querías preguntar a Adriana? ¿Es tu espacio? Sí, no, lo que quería yo decir, viste, que sí, bueno, esto lo vamos a tener que consultar para la próxima, Sí, ya, ¿no? ya estás convocado para otros. Bueno, porque hay muchas otros preguntas reportes. y... Pero lo que quería leer, que era justamente con lo que decía el doctor, es así. Es así. Las personas son iguales que las aves. Son diferentes su vuelo, pero igual el derecho de volar. Yo creo que todos tenemos derecho a volar, a cambiar esa energía negativa por la positiva y ver las cosas diferentes, ¿no? Pero depende de la posición donde me ponga.
Ya lo creo. Y los ojos que vea, porque yo puedo ver el mismo paisaje con diferentes ojos. Así es. Interpretarlo. Interpretarlo, ¿no? Lógicamente. Sí. Creo, un poco por ahí acompañando esto, es que crecemos con ciertos paradigmas o ciertos programitas. Sí. Y quitarnos de encima ese programa y saber que podemos rearmar nuestra vida es importante. Es lo más difícil. Creo que es el trabajo de cada uno. Y otra cosa que no quería dejar de decir por ahí es no considerar que la enfermedad o una dificultad es un hecho casual, ¿no? Entender que no existe la casualidad en el universo, el azar no existe y que tiene todo un sentido. El tema es entenderlo y cada uno mirar para adentro y ver qué es lo que quiere decirnos eso. Así que sí, lo de volar tiene que ver un poco con esto, es encontrar quién es uno y para qué. Y por qué está en ese lugar que está y le pasan las cosas que le pasan. Extender las alas y volar, ¿no? Así es. Así es. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, y gracias también a todas las personas que se están comunicando con nuestra producción. Tengo un mensajito por acá. Bueno, dale, decía el mensaje. Sí, María, que se comunica con nosotros, nos dice: excelente programa, temas más que atrapantes e importantes. Sigan adelante con esta información que despiertan, debe haber querido poner nuestras conciencias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias María. Y bueno, y nos anima a seguir adelante, ¿no? Así que, bueno, doctor Fernando Basílico, un gustazo. Ya te comprometo al aire a que vas a tener que venir en otras oportunidades, ya lo vamos a coordinar. Y bueno, a seguir trabajando por el bien común. Es un gusto, gracias Adriana por darnos estos minutitos de tu parte, y seguimos entonces ahora sí con la radionovela. Con nuestra radionovela de todos los miércoles. Vamos a seguir con la segunda parte de la radionovela que se titula Conciencia de Responsabilidad y Futuro Digno. Con ustedes, una nueva presentación de FanCB Art Show. Dirección General, doctora Adriana Bejanovsky. Conciencia de responsabilidad y futuro digno. Segunda parte. Colegio Secundario número 33, Libertador General Don José de San Martín, 5º año. El profesor Jerónimo continuaba con sus enseñanzas de conciencia de responsabilidad. Él, como una brújula para sus alumnos, los guiaba a ampliar el despertar de sus conciencias hacia una dimensión aún inexplorada para su razonamiento, haciendo que los alumnos se mostraran particularmente atentos en cada clase. Cada uno de ellos era una aventura que ninguno quería perderse. De tal manera que comenzaron a estar sedientos de sus enseñanzas. Ninguno faltaba. Eran un desafío al alcance de la visión de cada uno. Eran estratégicas, aprendían a pensar más allá de sus impulsos juveniles, aprendían a crecer. Buenos días, alumnos. Buenos días, profesor. Bueno, chicos, continuando con la enseñanza en valores, nuestro tema de hoy es los derechos humanos y el derecho a la información y la comunicación. Estos derechos son de suma importancia y están inmersos en cada paso que damos y en los fines que perseguimos. Por eso, en esta oportunidad vamos a leer algunos artículos sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Ambos comprenden la protección de diversos derechos humanos, como su nombre lo indica. Ahora, piensen y analicen
¿qué responsabilidad están dispuestos a asumir a través de la carrera que han elegido para custodiar la protección de estos derechos, porque en ellos está inmersa la protección de diversas libertades fundamentales para todos los seres humanos de todos los tiempos? Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Eugenia, decime. Yo estoy pensando estudiar periodismo y comunicación. Y justamente para mi capacitación, quisiera saber cuáles son los principios y propósitos de las Naciones Unidas y cómo influyen estos en la sociedad. Es importante la carrera que estás eligiendo, te felicito, ¿eh? Porque a través de tus entrevistas y la veracidad de lo que difundas, vas a afectar las decisiones de multitudes, ¿me entendés? Generando así interpretaciones positivas como negativas de un mismo hecho, y por ende, generando en consecuencias distintas reacciones que paralelamente afectarán para bien o para mal a distintos estratos de la sociedad a la que va dirigida. ¿Podés entender la proyección a la que me refiero? Por ejemplo, les voy a leer el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas que sostiene lo siguiente. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes de derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Fue entonces cuando la futura periodista comenzó a reflexionar. Debería considerar como prioridad fundamental estar atenta. Cuidar la protección de esos derechos no era una mera cuestión de interpretación de conceptos. En sus futuras experiencias debería tener siempre presente y ser consciente del efecto que las noticias que ella difunda, sean verdaderas o falsas, generarían reacciones en su audiencia. Repentinamente, la voz del profesor, haciéndole una pregunta a sus compañeras, la trajo nuevamente al desarrollo de la clase. ¿Y vos, Antonella, qué carrera crees que cumple tus expectativas? Yo elegí la carrera de Ingeniería Técnica en Informática. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué te decidiste por esa carrera? Porque estuve investigando y me di cuenta que a través de esta carrera puedo adquirir conocimientos técnicos, científicos, físicos, matemáticos, para el diseño y la implementación de sistemas y también para los procesos de gestión de las tecnologías de la información y la comunicación. Mira, el acierto de tu elección exige que seas muy diestra en el alcance de tu visión, ¿me entendés? Sabia en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, ya que estas, de hecho, también son usadas para bien como para mal, según la escala de valores que anida en el corazón de la persona que las utiliza. Es fundamental que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación se efectúe de una manera responsable y veraz, respetando los derechos fundamentales del ser humano como así la de todo ser viviente, ya que todo lo que existe está interconectado. Todos somos eslabones de la cadena de la biodiversidad y todos nos vemos afectados por las transmutaciones del ecosistema. Es por ello que debemos prestar atención a cuáles son las consecuencias que el uso de las tecnologías y de las comunicaciones traen aparejados para detrimento de una buena calidad de vida para los seres humanos, para que no sea vulnerado el equilibrio del ecosistema que nos rodea, pues ello también afecta nuestros derechos. Por ejemplo, nuestro derecho a la vida y a una mejor calidad de vida, y el derecho a la información. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los campos magnéticos que generan los celulares afectan nuestra salud produciendo cáncer? ¿Qué tema, no? Más que interesante.
más que interesante, resulta ser de vida o de muerte. ¿Cuántos de ustedes hablan por celular y cuántas veces por día? ¿Sabías que debías hablar por el altavoz lejos de tu cerebro para evitar freírlo como en un microondas? Es por ello que es de suma importancia comprender el alcance que reviste el conocimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque en ellos radica la protección de nuestras vidas. Cuando yo no respeto el derecho del otro, ¿tengo derecho a exigirle al otro que respete el mío? De ahí que es importante también que tengas en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 29 sostiene: toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Pero bueno, por hoy vamos a llegar hasta acá con estos temas para continuar la próxima clase. Pero quiero concluir diciéndoles esto. Para lograr el bienestar de todos, el desarrollo de un mundo en paz, es necesario respetar y valorar los derechos de la biodiversidad, porque todos formamos parte de ella. Todos somos eslabones de la cadena de la vida. Mensaje doctora Graciela R. Janowski, presidente de FANCB. No debemos desechar las experiencias ajenas, puesto que se han adquirido mediante el pago de precios que, en muchos de los casos, ya sea a causa de la ignorancia, de la ingenuidad, o bien por soberbia o terquedad, a fin de atesorarlas y tornarlas de resultado positivo en la vida, se debieron pagar precios muy altos, ya sea por mantenerse firmes en la fe, en la esperanza, perseverando en objetivos aparentemente imposibles para el intelecto humano y o saldando precios al caer en astutas trampas de personeros del destino. Sin lugar a dudas, todas ellas experiencias finamente hiladas por misteriosos propósitos divinos, ya sea por alegría o por dolor, dejaron su impronta, su delineada huella en lo secreto del corazón. Hoy, lamentablemente, vemos con hastío que se ha hecho tan normal ser egoísta. Se ha hecho tan normal no tener prioridades sustentadas en valores éticos y morales universales. Es tan natural quejarse de lo que el otro hace sin mirarse por dentro, que es en virtud de esa manera involutiva de pensar, de esa aparente justicia verdaderamente injusta. Hoy, en un incipiente número de jóvenes, ya no encontramos definición de límites en este débil, fluctuante y seductor parámetro que enmarca los muy convenientes, vagos y flexibles supuestos límites entre lo que está bien y lo que está mal, olvidándose de la mínima regla básica que fundamenta la sana convivencia pacífica de todos los tiempos y continentes. ¿Queremos que nos respeten? Aprendamos a respetar a los demás. Queremos ser personas dignas. No nos vendamos, aunque nuestra prioridad sea satisfacer una necesidad imperiosa, pero al fin y al cabo egoísta, midiéndola en función de su objetivo, ya que aplaudimos la autosuperación, pero no a costa de la vida de los que menos tienen, no a costa de su salud,
no a costa del sano equilibrio de la biodiversidad que a todos nos contiene. Eso no es ciencia, eso es apariencia demagógica que pretende insolentemente igualarse al Creador. Eso no es tecnología aplicada al bien común. Eso es comerciar con la vida de otros. Eso es genocidio. No claudiquemos. Siempre hay una salida honesta. Aprendamos a prever con conciencia de responsabilidad, con conciencia de consecuencia, antes de tomar nuestras decisiones. Porque en definitiva, todo vuelve. Aprendamos a aplicar el principio precautorio por excelencia de todos los tiempos y continentes. No hagamos a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Tratemos a nuestros semejantes como nos gusta ser tratados. El cambio empieza en nosotros. Por un mundo en paz, en la justicia de la verdad. Agradecemos la participación de los siguientes integrantes de FanCB Art Show por orden de aparición. Personajes e intérpretes. Voz en off, doctora Adriana Bejanovsky. Como el profesor Jerónimo, Joaquín Montenegro. Como la alumna Eugenia, Paola Díez. Lectura del mensaje de la doctora Graciela R. Janovsky, Patricia Palazzi. Guión, doctora Graciela R. Janovsky, doctora Adriana Bejanovsky y Natalia Piña. Investigación, doctora Adriana Bejanovsky y Natalia Piña. Dirección de musicalización y edición, Natalia Piña. Locución, Claudia Palazzi. Producción general, doctora Graciela R. Janovsky. Todos los personajes y hechos de esta radionovela son ficticios. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Todos los derechos reservados. Soñar con lo que más queremos. Muy bien, y continuamos con más Despertando Conciencia ya en nuestros 5 minutos finales. Wow, ¿y qué vamos a compartir después de un programa tan instructivo, no? Te vamos a compartir el mensaje del secretario general para el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, 13 de octubre. El año pasado, sostiene el mensaje de Ban Ki-moon, los gobiernos aprobaron el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres y embebieron sus objetivos en la Agenda para el Desarrollo 2030. Hoy lanzamos la campaña Sendai 7, 7 objetivos, 7 años, lo que pone de relieve cómo todos podemos contribuir a la reducción de las pérdidas por desastres. El objetivo de este año es la reducción ni más ni menos que de la pérdida de la vida. Podemos reemplazar las posesiones materiales, pero no podemos reemplazar a las personas. Repetidamente estoy horrorizado por cuántas personas mueren en desastres. La mayoría de las víctimas son siempre los pobres y vulnerables. Hoy en día, cientos de millones de personas viven en situaciones de riesgo debido al crecimiento de los mares, terremotos, sequías, olas de calor, inundaciones y tormentas. Ellos viven en tierras marginales, por debajo de laderas inestables o en costas expuestas a tormentas. Esta es la razón por la que la erradicación de la pobreza extrema, el primero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es esencial para la reducción del riesgo de desastres. El informe Pobreza y Muerte, Mortalidad en Desastres 1996-2015, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, es una dura crítica de la desigualdad. Los países de los altos ingresos sufren enormes pérdidas económicas en los desastres, pero la gente en los países de bajos ingresos pagan con sus vidas. En este Día Internacional para la Reducción de Desastres, hago un llamamiento a todos los gobiernos a trabajar con la sociedad civil y el sector privado para pasar de la gestión de desastres a la gestión del riesgo. Pasemos de una cultura de reacción a una de prevención.
y aumentemos la resiliencia mediante la reducción de la pérdida de la vida. ¡Wow! Sinceramente, esto es muy importante y sobre todo porque aquellos que estamos comprometidos con el desarrollo de la cultura de la prevención, venimos trabajando para que en los corazones del ser humano haya conciencia de lo que lo verdaderamente separa a los pueblos. No es desde ningún punto de vista ni las religiones, ni los partidos políticos, ni las etnias, las razas, las ideas políticas, el género, el color, no es nada de eso. Lo que verdaderamente divide a los pueblos es la prioridad del corazón. Rejerarquicemos nuestras prioridades, prioricemos el bien común por sobre los egoísmos personales y vamos entonces a poner en orden nuestra vida. Esto ha sido, es y será Despertando Conciencia, el programa de la Fundación Argentina de las Naciones, Camino a la Verdad, y quien te habla, la doctora Graciela Janowski, que te convoca para el miércoles que viene de 21 a 23 horas por esta misma emisora, AM 1220, y podés vernos también por la www.ecomedios.com, Despertando Conciencia. Dios te bendiga, patria mía, hasta el miércoles que viene. Chau, chau. Soñar con... FanCB los invita de abril a diciembre a sintonizar cada miércoles de 21 a 23 horas su programa Despertando Conciencia con las doctoras Graciela R., Adriana Bejanovsky y equipo FanCB por Ecomedios AM 1220. Míranos en vivo por EcoTV a través de la www.ecomedios.com o escuchanos en tu celular bajando la aplicación Ecomedios. Para mayor información, comunícate con nosotros a nuestro Telfax 011-4586-2293. Comentarios y sugerencias a nuestro email despertandoconciencia@fancb.org.ar o despertandoconciencia@fancb@yahoo.com.ar.